Buenas tardes, país. Bienvenido una vez más a Opinión Pública. En el día de hoy yo me encuentro muy bien acompañada porque tenemos a representantes, a la líder de lo que es el arte dominicano y sobre todo el mecenazgo, que es tan importante porque el mecenazgo es lo que hace que el pintor pinte y que eso se trascienda a través del coleccionista y el mecenazgo. Me encuentro acompañada del joven maestro Omar Oviedo, quien está presentando ahora su exposición, antología, que yo creo que es una retrospectiva, en la casona de APEC, donde él estudió publicidad. Sí. Eso fue un acontecimiento que parecía que era una bienal. Sí. Y este es un homenaje también de este programa para don Fernando Báez Guerrero, que es el coleccionista, el mecenazgo que hablé en esta presentación y que nos honra porque en el 2014 él vino a este programa para hablarnos de esa colección que me imagino que se ha agigantado en todo este trayecto, que vamos a decir que después de la pausa vamos a hablar de qué se trata de estos personajes que tenemos hoy en Opinión Pública. Después de la pausa y seguida volvemos. Sentirse bien y ir a sus compromisos sociales. Visite siempre al mejor salón de esta capital, Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Cabonabo, y para mayor información puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Omar, una antología y una retrospectiva es más o menos el hilo conductual de tu obra. Para un joven maestro como él, me gustaría que ha trascendido de esta exposición, que como dije, aglutinó más de 300 personas en la inauguración. ¿Qué ha pasado con esa exposición? Bueno, para mí significa un hecho trascendental en mi carrera, porque representa el yo reencontrarme, luego ya pasado 20 años y tanto, de haber yo estudiado la carrera de publicidad en esa alta casa de estudio. Allí obviamente recibí a través de los profesores y la asignatura que propiamente conlleva la carrera, ciertos conocimientos que se reflejan en mi obra, definitivamente. Ahí están, en la muestra. Fueron gratos momentos con profesores, los cuales fueron muy puntuales en transmitir su conocimiento. Entre ellos puedo citar, por ejemplo, profesores que fueron puntuales en el desarrollo de la carrera. El mismo director del programa AP Cultural, Carlos San Giovanni, con el cual recibí puntuales conocimientos del diseño tridimensional y de otras carreras. Allí también fui alumno de Cejo, quien preside el Colegio de Artistas Plásticos Dominicano, Aguas Vivas.
También Marianela Morales, que fue mi profesora de Historia del Arte, me dio también muchos conocimientos históricos y me hizo entender también que había que conocer los clásicos. Sin lugar a duda, para todo artista es un referente muy importante conocer la obra de los clásicos y también conocer los grandes maestros que tenemos aquí en nuestro país. Sin lugar a duda, también aquí tenemos referentes de un alto nivel. Mi abuelo, por decirlo así, es que siempre ha sido una parte muy significativa y muy importante para mí, porque de él es quien yo recibo de primera mano esos conocimientos significativos y que siempre están presentes y que yo lo veo como un homenaje de por vida. Yo nunca dejaré es un homenaje de sangre. Sí, así es. Yo nunca dejaré de estar orgulloso de esa inmediata manifestación de influencia, que no la niego, al contrario, yo vivo orgulloso de eso y a veces hasta inclusive convivo con eso, que mucha gente me dice Omar Oviedo, Omar Molina. Ahorita estaba en una entrevista antes de comparecer con usted y me dice una señora, Omar Medina Oviedo. Digo yo, no, Omar Molina. Ay, mi hijo, es que lo confundo, pero es que el Oviedo es que se me pega más rápido. Digo yo, no se preocupe, que eso es normal. Y como le digo, es una parte muy importante y significativa en mi trabajo. Está ahí, la obra lo refleja y yo creo que yo no debo luchar con eso. Eso va a ir saliendo, esa influencia tan directa va a ir saliendo con los años y de forma natural. Yo no lo obligo, no lucho contra eso. ¿Por qué? Porque tú eres sincero. No, la sinceridad y aparte de todo, me ha hecho mucho beneficio a mi carrera. O sea, las obras están ahí. El hecho de que yo tenga una influencia no quiere decir que el trabajo no refleje calidad, porque así lo han asumido. Humildemente me siento muy agradecido de que la crítica, personas como usted, personas como por ejemplo el mismo señor Fernando Báez, han visto talento en mí. No solo el hecho de que es un familiar de Oviedo y vamos a darle el espaldarazo por eso, no. Han visto talento en mi trabajo. Ha visto un encanto, porque este programa ha tenido, antes de hacerlo, un programa especial. En la conversación de lo que ustedes están trayendo y quizás resumido para que el público entienda cómo un coleccionista ha acaparado tantas obras que solamente quedaron 5. Sí. Para vender. Y me gustaría que don Fernando nos dijera por qué Omar y por qué tantas obras colecciona. Bueno, eso de tanta, para mí es un término que no va, porque yo quisiera tenerlas todas. Y yo la verdad que admiro a Omar por su obra y la calidad de su obra. Mi colección ahora mismo tiene cerca de 120 artistas dominicanos. Por eso está aquí, por ese homenaje que le estoy haciendo a Opinión Pública. Sí. Pero la verdad que todo coleccionista tiene sus artistas favoritos. Y debido a la calidad que Omar impregna en cada obra, yo veo que Omar se entrega en cada obra, es que yo he decidido formar una colección de Omar. Como me dijo a mí la directora de APEC, esto es una primicia para Omar, me dijo, la obra de Omar es una obra de museo. Es una obra que debe estar en todos los museos de aquí. Es una obra que invierte en Omar va a invertir correctamente, porque al final de cuentas, uno fuera de coleccionista, ¿Es una inversión? Es una inversión. Claro. O sea, yo con Omar, yo la verdad que le puedo comprar los cuadros. No pierde el dinero. Sí, yo puedo comprarle los cuadros a Omar tapado. No lo puedo entregar tapado, que yo no, sin verlo. Mire, don Fernando, le traje esta pieza. Usted puede estar seguro que el negocio se va a hacer. Gracias. Porque hay mucha calidad. Gracias. Hay mucha dedicación. ¿Y cómo tú te sientes de esa declaración? Bueno, eso es un compromiso. Es la parte emotiva que impulsa a uno siempre a dar lo mejor de uno.
Y siempre cito esto, es una parte que me lleva siempre a hacer el lazo directo de que yo veía con la pasión de que el maestro trabajaba. Te está emocionando con la pasión que tu abuelo trabajaba. Es así. Y eso te imantó tanto, Sí. que lo lleva en la sangre, lo lleva al lienzo. Pero me gustaría que me tratara cómo ha sido ese narrador de los espacios, del hábitat, de las calles dominicanas. ¿Cómo ha sido ese proceso y también de lo social? Yo creo que todo artista se nutre de su entorno. Cuando siente la pasión de manifestar y ver interés en cosas que probablemente el ser humano que no se dedica a eso no lo percibe. Por ejemplo, ahora mismo en este escenario usted tiene cosas que yo, mientras se conversaba, yo las estoy observando, que me nutren. Y ahorita hace una pieza. Que me nutren, porque uno vive del día a día de eso, o sea, uno vive de la memoria gráfica. El artista tiene que tener mucha memoria gráfica, leer, nutrirse de cultura general, porque en realidad ese es el activo más importante de uno, la memoria gráfica, y ahí es que está lo importante, uno poderse tener la capacidad retentiva para luego recrear, para luego traducir en el lienzo. Por ejemplo, yo veo esa importancia en aquel artista que puede hacer por citar un tema, un bodegón, pero lo hace de su imaginación y le da ese sello particular. Como también admiro a aquel que lo hace tal cual, el que lo lleva a la realidad, al hiperrealismo, porque no deja de ser un trabajo importante estéticamente. Yo creo que el arte tiene un componente en varias direcciones. Hay aquella manifestación de arte que es en base a lo estético, a lo bello, que a muchas personas les gusta. Pero también hay esos coleccionistas y esas personas que ven más allá y ven también lo importante de la creación misma de la obra, que no solo descansan en asumir lo que ven rápidamente, sino que duran ese tiempo en analizar lo que en este caso uno trata de reflejar en la obra, uno trata de impregnarle un sello particular, con gracia, con anécdota, con jocosidad. Y yo creo que eso es lo que yo he tratado de hacer en mi trabajo, nutrirme del entorno, dejar una historia que quizás dentro de años, cuando no estemos ninguno, cuando no esté el juicio con el cual yo vivo, quizás lo que venga más adelante, porque uno tiene que trabajar con esa visión. ¿Qué pasará con su obra luego que uno no esté? Porque en realidad el arte es eso, uno trata de trascender en el tiempo. Claro. Yo creo que la preocupación de cada artista no solo debe ser el día a día, sino hacer una obra que trasciende en el tiempo, que quizás dentro de años, décadas o algo puedan decir, mira qué importante, mira cómo era la historia, mira cómo era el país, mira lo que se vivía en tal o tal época, mira qué narrativa, qué discurso se vivía. Y yo creo que eso es lo que yo me he preocupado en realizar. ¿Tú te acuerdas cuando yo te entrevisté, cuando tú hiciste la exposición en el Seibo de los Toros? En la Basílica. Exactamente. En Higüey, que me encantó. en el Museo de la Basílica. Y fue para mí una explosión de esa proclividad que tienes tú de trascender. Y creo que Picasso, que fue uno de los genios que trató la tauromaquia, sobre todo Sí. como español, Correcto. y que trató del horror de la guerra, y me imagino que Oviedo, tu abuelo, trató Sí. de lo que pasó aquí por En los abril. 12 años. En abril del 65. O sea, esa penetración de los cadáveres, de los perseguidos, todo eso trata. Pero ¿qué trata Omar en esta ejemplo de lo que es el toro dominicano? ¿Qué trata tú? A mí, en realidad,
Esa pregunta, qué bueno que me la hace, porque me preguntan que por qué me gustan los toros, que yo siempre tengo una inclinación con ese animal per se, aunque me gusta la naturaleza en sentido general, pero yo veo en ese animal una forma y el movimiento, la fuerza, la virilidad que representa, más allá de lo que es la tauromaquia. O sea, yo no disfruto, vamos a decir, el hecho de ese deporte o disciplina, o como le llamen. O como, Qué horrible. Que no, yo no lo veo porque yo no disfruto el maltrato, ni disfruto que el toro le vaya a meter el cacho al torero, como tampoco disfruto mucho menos cuando le insertan esa daga. Ellos tendrán su cultura y ellos lo disfrutarán, pero en mi caso a mí lo que me gusta es resaltar el volumen, la composición plástica que me da ese animal en mis obras. O sea, le da fuerza, le da virilidad, le da volumen. Y yo creo que usted mencionó un pintor que definitivamente no solo a mí, ha influenciado a todo el mundo. Yo creo que el artista que no se tope con Picasso de manera positiva, negativa, como quiera, tiene que resaltar lo grande que fue ese individuo, que dio, creó, rompió barreras, hizo de todo. Yo creo que no hay una forma que no la relacionen con Picasso. El genio del siglo XX, del cual mi abuelo bebió en una etapa directamente, que me llegó a decir eso en conversaciones, porque él era muy... En su taller había una frase de Picasso, ¿te acuerdas? Sí, ¿Cómo sí. decía? Y él me decía, yo estudié tanto a Picasso que en un momento me dio hasta miedo, porque estaba demasiado directo, demasiado, o sea, lo descifró de una forma magistral, y me lo llegó a decir. Si él y yo hubiésemos estado en el mismo lugar, o sea, si hubiésemos transitado el mismo espacio de tiempo, o hubiésemos sido muy amigos o hubiésemos sido enemigos. Eso era algo que él me decía, entre otras cosas muy importantes, que dentro de su genialidad no le permitía, por la misma forma de ser humilde de él, expresarla con un grupo de gente que a lo mejor pudieran decir, pero ese hombre está loco, o qué es lo que se creó Diego, pero él sabía lo que él era. Ya. Pero era muy humilde. Sí. Sumamente humilde. Don Fernando, ¿por qué parte de su colección de Omar están casi completos los toros? ¿Por qué? ¿Le gusta esta proclividad de Omar de hacer este toro? Yo la verdad que entiendo que Omar, ese es uno de los animales que él tal vez no lo entienda, yo sí lo veo, que él más admira como animal. ¿Por qué? Porque la verdad que el toro es un animal digno de admiración. Y yo lo compro todo, es por la calidad que Omar le impregna eso. O sea, yo tengo unos toros de Omar que hubieron un par que no lo pudimos exhibir en mi casa, pero básicamente por eso, es la interpretación de fuerza que le da Omar a ese animal. A mí particularmente, a mí me gusta el chita. Ese es el animal preferido. Sí. Ajá. A mí me gusta el león también. Sí, El león. y yo tengo en mi casa, que ya me dijo la esposa mía, oye, a mí no me traiga un chita más. Sí, yo tengo unas estatuas en porcelana de chita, que ya me prohibieron que visite otro en mi casa, porque es un animal que yo admiro por lo que yo he leído sobre eso. Sí. Vamos a hablar después de la pausa de cómo usted se siente con esa familia que le apoya en este mecenazgo, en este coleccionismo del arte taurino. Enseguida vuelve. Bueno, yo creo que tan apasionantes los toros, que don Fernando quiere acortar algo de por qué le gustan los toros. ¿Qué pasó, don Fernando? En la exhibición de Omar, yo estuve acompañando a la señora Maribel Bellapar del Museo Bellapar, y comentando de la obra de Omar, me dice, hay una obra que a mí me fascinó. Y yo le pregunté cuál habrá sido, y me dice, el dibujo que tiene el toro.
O sea que una señora conocedora del arte desde que nació, Sí. y fijarse en la interpretación de Omar de ese dibujo, y ese le fascinó a ella. Omar, Sí. te voy a decir lo que te dije fuera de cámara. De todos los toros tuyos son los que más me gustan. Eres un torete. Gracias, gracias, gracias. Mire, don Fernando, a mí me gustaría que nos hablara de esa, cómo usted se siente como coleccionista y como escenaco, porque muchas veces las mujeres le tenemos al marido, ay, pero no gaste tanto en esto, pero cuando le visité en su casa vi como su esposa, Nancy, estaba inmersa en ese coleccionismo suyo. Me gustaría que nos hablara de cómo se siente con ella como su esposa y con la familia en sentido general. Bueno, ella me ha permitido a mí esa infidelidad. Sí. Como yo le digo a ella, que yo me casé 2 veces en el año 85, cuando me casé con ella. Yo me casé con ella y me casé con el arte dominicano. Ay, qué lindo. Y gracias a Dios ella me ha apoyado en todos esos desastres que yo he hecho. Son muchos los desastres. Inmensos, son 1700 desastres. 1700, wow. Y la familia, sus hijos. Gracias a Dios también que mis hijos me apoyan. Sí, porque son también, yo he tratado de llevarlos a amar el arte, principalmente el arte dominicano, y ya me acompañan a las exhibiciones. O sea, me dicen, papi, dime cuándo es la próxima para acompañarte, y yo cuánto yo qué. O sea, ya es una actividad familiar completa. ¿Y qué actividades tiene próximamente la colección de Fernando Valle Guerrero? Sí, interesante. Acabo de cerrar ayer la exhibición de Clara Ledesma en la sala Ramón Oviedo del Ministerio de Cultura. El martes tengo que llevarla al Centro Perelló. En el Ministerio de Cultura presenté 63 obras de Clara Ledesma. Por cuestión de espacio, no pude hacer una exhibición completa de mi colección de Clara Ledesma, que se compone de cerca de 120 cuadros. Me encanta, Clara. Me Solamente de encanta. Clara, sí. Yo me he permitido hacer una buena colección de ella. Ella está entre mis artistas favoritos. Esa va, ¿Y quién más? la de Clara va a pasar al Centro Perelló. En noviembre doy la primicia de que me autorizaron en el Ministerio de Cultura una exhibición de un artista conocido pero desconocido. Es conocido entre 7 u 8 coleccionistas, que es Jorge Noceda Sánchez. Para mí, uno de los principales surrealistas dominicanos. Nació en el 35, fue médico, fue a Estados Unidos en el 52 a hacer su posgrado de gastroenterología. Él se dio cuenta que su vocación era ser artista, dejó su profesión de médico. El dictador Trujillo lo invitó en el 57 a exhibir en Bellas Artes. Ahí lo nombraron agregado cultural de la embajada en Nueva York, en Filadelfia, en Miami, en México, en Tokio, en Brasil. Paseó por todo el mundo y falleció en el 85. Pero su obra no es conocida aquí. Y me alegré mucho que me permitieran esa exhibición a partir de noviembre. Creo que va a ser una gran trascendencia para el arte dominicano conocer ese maestro. Conocer al maestro Jorge Noceda Sánchez. Es impactante la obra. Sí. Impactante, de verdad. Después, entre mis planes está una exhibición que hice en el Centro UTESA de Santiago sobre los inmigrantes que vinieron, no fueron españoles, había húngaros, había españoles, habían de todas las nacionalidades huyendo de la guerra civil de España. Hice una exhibición en UTESA con cerca de 70 cuadros de Manolo Pascual, de George House, de Belazanetti, de Muña Landré, de Schum, de Alfonso Vila. Pero por cuestión de espacio no pude exhibirla completa ya. Ya me permitieron en el Museo de Arte Moderno hacer esa exhibición para enero. Va a durar 6 meses allá. Y se va a componer de cerca de 160 cuadros de los inmigrantes que vinieron a partir del año 39.
Y este CD nos trajo de fotos, de Sí, imágenes sí. de Ramón Oviedo. Me Sí. gustaría que nos hablara de qué ha representado para su colección atesorar la obra de Ramón Oviedo. Para mí ha sido lo más importante. Es poder lograr hacer una compilación de obras del maestro, la cual Omar conoce a perfección. Creo que tengo como 140 obras del maestro, entre ellas algunas muy especiales, porque yo quería hacer algo parecido a lo que hizo el representante de Pablo Picasso, apellido Volar, que hizo la Suite Volar Okay. del maestro Pablo Picasso. Yo empecé con el maestro para que me hiciera una serie de dibujos. Eso fue que cuando fui a su casa te me lo enseñó. Sí, ahí con... Y también la de Clara Ledesma. Correcto, a través de Omar. Y me hizo una serie, primero me entregó 25, después me entregó 25 más, yo quería llegar a 100, pero lamentándolo mucho el maestro falleció y no pudo completar. Hay una anécdota interesante que yo le dije al maestro, mire, yo lo que quiero es hacer algo parecido a lo que hizo Volar con Pablo Picasso, que tener una serie de dibujos suyos. Pero yo necesito que el mundo sepa para la posteridad que usted me lo hizo a mí. Sí. Que usted no se lo hizo para venderlo, que yo adquirí uno a uno. Yo tengo que me le ponga mis iniciales. Y me dice, ¿cómo así, Fernando? Pero que le ponga aquello. Yo digo, usted le pone FB chiquito en cualquier lado para que se sepa que eso... Sí, que tiene esa exclusividad. Okay. Usted me lo hizo a mí, y me dice, está bien, yo lo voy a hacer por ti, lo voy a hacer. Y yo creo que son los únicos cuadros, dibujos del maestro, que tienen una inicial ajena a la firma de él. Sí, así es, eso es así. Eso ¿Y es. cuándo será esa exposición? ¿No? De esos dibujos. Sí, se hizo en tributo a Ramón Oviedo, que la hice en el Sí, 2013. es el CD, ¿verdad? Ok. Sí. Ok. Aparecen varias. En el Centro Mirador. En el centro Mirador. Sí. Fue, bueno, eso fue un acontecimiento, yo voy a decir una gran verdad. Yo creo que en ese centro hubo un antes y un después. Yo creo que a partir de esa exposición, que fue la última exposición ya pública, porque ya hicieron algunas cosas que participaba una obra y él no asistía. En esa exposición tenemos que sindicar lo siguiente: ya él no podía prácticamente caminar Ya. con el tema de la osteoporosis degenerativa que lo atacó en sus últimos años. Y cuando él vio el lugar, él fue porque yo le decía, mire, yo lo llevo si lo tengan que cargar, no se preocupe, que yo le sirvo de... Como Frida Y Kahlo. él me decía, él me agarraba porque ya él con el tiempo fue perdiendo masa muscular y fue, Sí. cuando uno va envejeciendo, uno vuelve, vamos a decir, a una niñez parcial, porque va perdiendo ciertas condiciones. Y él me decía cada rato, tan buen piquero como era yo. Cuando él me veía que yo agarraba algunos batidores y él se reflejaba y me decía, tan buen piquero como era yo. Y me decía eso. Sí, tú me agarraba los brazos y me decía, sí, está bien, tú me puedes cargar. Pero lo hacía de manera jocosa. Okay. Cuando salimos del lugar, él me dice, yo no vuelvo a ese sitio. ¿Se recuerda que yo no vuelvo a ese sitio porque yo no le bajo escalera a nadie ya? Y eso fue, diría, que fue prácticamente convencerlo. Y el día de la inauguración, cuando nosotros llegamos, eso estaba lleno, pero lleno de una forma que era parece esperando esa despedida. Qué lindo. Esa exhibición quiero yo añadir algo importante también, que fue la exhibición que reanudó las actividades de coleccionistas privados. Sí. Sí, con todos los museos. Porque había habido un rezago Sí. de los coleccionistas, que yo entiendo que es el principal objetivo de un coleccionista, va a tener un almacén lleno de cuadros. Claro. Es poder adquirir los cuadros, Exhibirlo. exhibirlo, o sea, que la gente vea
las obras que no van a poder ver nunca. Claro. O sea, yo como coleccionista, esa es la satisfacción mayor mía cuando yo abro mi colección al público. No solamente que abre la Claro. colección al público, sino que sabe decirte por qué colecciona ese tipo Claro. de pintor o, Sí, o sí. dibujante. No, y eso fue parte del génesis de este proyecto ontológico. Fue la connotación de importancia, yo decirle el interés que yo tenía, y él me dijo, no, mal, pero yo tengo todas las obras tuyas, yo tengo la primera obra que te compré, y tengo la última, aquí están. Y cuando él me ¿Cuál mostró fue eso, la primera obra que te compró? se llama El Primer Pecado. Que ahí está tu insecto y tu esposa. Nos parecemos, ¿verdad? Uno, de manera inconsciente, mi pareja, yo le digo a ella, cuando ella ve a veces algún desnudo, algo que yo trato de hacerlo con cierta sutileza, yo creo que el artista debe provocar, siempre, provocar con cualquier tema, pero saberlo manejar. Uno tiene también que tener la orientación de hacer un tipo de obra también que no lleve a lo morboso, sino también que pueda ver la sutileza de lo que puede haber en el desnudo. Y yo lo trato en ese manifiesto, y mi madre a veces siempre me dice, esa es Indira, mi esposa, y a veces ella me dice, tú me pintas los cuadros, digo yo, es el subconsciente Claro. que domina a veces a uno. Vamos a Mira, y lo hace, o sea, uno en el subconsciente Yo trata y refleja eso. Yo quiero hacer una anécdota hágalo. aquí, muy buena. Estábamos en el Monaloa Sí. viendo a Dani Daniel, Omar, Indira, mi esposa Nancy y yo. Y Dani, que es el autor de la canción Por el amor de una mujer, Sí. que ahí le digo yo a Omar, ya metido Trago. con unos cuantos lugares. Oye, Omar, oye esa canción, yo creo que tú me pintas un cuadro inspirado en esa canción. Como Omar me lleva un cuadro, pero no tuvo un solo problema. Que yo respeto a los artistas, yo no he corrido a los artistas nada. Yo le digo que sí, lo compro, y si no, pero ese cuadro, como yo se lo pedí a Omar, pero hizo con una silueta de una mujer desnuda. Yo le digo, oye Omar, tenemos un solo problema, que ese es lo único que mi esposa no quiere: más mujeres desnudas en cuadro. Vamos a ver cómo tú logras vestirla. Y me hizo una obra impresionante. O sea, le pintó encima a la mujer desnuda y eso quedó. Cosa que yo, porque también uno logra conectar con el coleccionista en este caso. A veces se logra una conexión de amistad, y porque hay todo tipo. En esto uno se encuentra con un sinnúmero de personalidades, entre personas que a veces inclusive quiere dirigir lo que uno hace. Y yo creo que coartarle a un artista, a un creador, la dinámica de la creación es mutilar la obra. O sea, yo creo que yo siempre pinto, mi concepción de pintar es que no me encarguen una obra, sino que se encuentren con una obra que les guste mía. Yo pinto, si les gustó. Hay un amigo, que no voy a hacer mención de él, que él le fascinaban algunos temas y siempre me compraba en ese orden, y a veces me dice que ya tú no sabes pintar, ya tú cambiaste. Me dice así, de manera, ya tú cambiaste otro estilo, el estilo que tú me hacías antes. Digo yo, bueno, pues te quedaste en ese estilo, porque eso sí es verdad que yo no me comprometo con nadie con eso. Yo estoy comprometido con la creación y mi convicción propia de lo que yo considero que es un artista. Uno debe vivir con una pesadilla constante. ¿Cuál es la pesadilla? No repetirse. No repetirse. En el mismo momento que un artista logra una fórmula, una zona de confort, de repetición de su obra, ahí mismo viene el problema y viene el fracaso sistemático. Algunos dicen, no, es que tú creas un sello. Sí, pero en ese sello se han quedado muchos y no evolucionan. Entonces, que uno trata de dejar eso mismo, un discurso donde la gente vea la evolución constante y el proceso de los periodos, uno tras otro, que esa es la búsqueda que debe tener todo artista. Es verdad, uno puede evolucionar y dejar el sello de uno, pero no descansar en un solo estilo. Pero eso es lo que tú estás logrando
a pesar de la influencia con tu abuelo, ha Ah. despegado. Y ahí Correcto. está Omar Molina Oviedo Sí. inserto en ese cuadro, en ese dibujo. Que fíjese, yo me he divorciado en el sentido de que yo mi firma, de hecho, es Molina. Molina única y exclusivamente. ¿Por qué? Si es verdad que el maestro Oviedo es una marca país. Yo digo lo siguiente. El manifiesto de importancia que le dieron a esas grandes figuras, por ejemplo, en un momento, cuando vino Rufino Tamayo, que es un dato muy importante. Cuando Rufino Tamayo entró al Museo Arte Moderno y vio la obra Uno que va, uno que viene, se detuvo, hizo una pausa y dijo, eso es arte. Ahí inmediatamente comenzó un revuelo y todo el que estaba ahí, hay que buscar a Oviedo, lo que dijo ese señor, Rufino Tamayo, uno de los artistas quizás el más importante latinoamericano en ese sentido, en su importancia de la obra fundamentalmente, tener ese criterio frente a un artista que relativamente no conocía y manifestó ese respeto, pero también lo hizo Guayasamín. Guayasamín llegó a decir en peñas que le realizaban cuando vino en varias ocasiones aquí al país, decía, yo quiero hacer una exposición de artistas dominicanos y quiero hacer una de Oviedo. Eso es un punto muy importante. Claro. O sea, él diferenciaba, él decía, quiero hacer una exposición en mi fundación de artistas dominicanos y una de Oviedo, porque él consideraba que Oviedo estaba a un nivel ya excelso en la creación. Entonces yo digo, yo me voy más allá. Oviedo es una marca latinoamericana del arte, para orgullo nuestro. Así es. Para seguir hablando de arte y de la trascendencia de Omar Molina Oviedo y la trascendencia del mecenazgo y del coleccionismo Fernando Báez Guerrero, vamos a la pausa. Enseguida volvemos. En esta parte, Omar, yo quisiera que tú nos hablaras qué está pasando con el arte dominicano y sobre todo con esa inversiva de Tovar que estuvo hace poco Claro. tratándose en la zona colonial y lo que ha trascendido de este pintor, el más trascendente, perdona la redundancia, del arte dominicano. ¿Qué te llegó a ti como pintor? Claro, no, indiscutiblemente es un evento, como usted lo cita, trascendental, porque es lo que se debió hacer tomando conciencia desde el sector privado, que sin lugar a dudas, con Iván Tovar, un grupo de familia, un emporio económico, ha hecho lo que se debe hacer con los grandes maestros. Yo aplaudo esa gestión porque es el puente para que otros artistas que también tienen esa connotación histórica de importancia se tomen cuenta y que se haga lo mismo, ¿entiendes? Yo creo que es un gran paso, beneficia a todos, porque sin lugar a dudas ya se menciona un dominicano. El mencionar un dominicano en esa trascendencia, tanto en el valor de su obra intrínseca, que no deja de tenerlo, porque es un artista que trasciende en el surrealismo a nivel mundial, pero también ese precio, o sea, ya comienza. ¿Cuál es el peso actual? No, ya se habla de cientos de miles de dólares. Sí, ¿Cómo fue? Hubo un cuadro como 40 por 52. Sí, ¿Qué pequeño? Sí, se llama el Hermafrodita. El Hermafrodita. sí. Muy interesante. Se acaba de subastar, creo que fue en Sotheby's, en el equivalente de $622,000. Sí, sí, sí. O sea, estamos hablando de 35 millones. Y no de pesos. fue dominicano. Sí, Y no fue dominicano, un francés lo compró. Es muy importante y le tengo que decir lo siguiente. Yo fui a la inauguración, un evento por todo lo alto, en términos de protocolo, ¿verdad? Y allí se me acercaba mucha gente, obviamente, y me decían, wow, pero mira, esto hay que hacerlo con el maestro, porque indudablemente yo veo lo siguiente: Iván Tovar trasciende en un istmo, que es el surrealismo, y hay que decirlo, una calidad mundial. O sea, tenemos un representante en el surrealismo
de carácter mundial. Ahora, ¿qué yo veo en Oviedo en ese sentido? Oviedo fue un tipo que lo hizo todo, es un pintor que trasciende históricamente en diferentes escenarios, e inclusive el que hizo la animación de las obras, que es hijo de la cantante De Betty Messier, él visitó la exposición. Sí, amiguísimo mío, Claudio Misiero. Sí, él visitó la exposición y allí se encontró con el señor Antonio Caña y él le manifestó el interés, le dijo, wow, pero que hay que hacer eso mismo con el maestro. Yo entiendo que el empoderamiento del Estado que han conjugado el sector privado, en este caso los RICET, que tomaron la voz cantante, hay que aplaudir eso, hay que aplaudirlo porque eso dignifica el arte dominicano. Pero tú tuviste algo que ver con esta exposición de la inmersiva. Claro, yo animé un par de obras, Okay. sí, animé un par de obras porque... La novia de Van Gogh. Esa es una, exacto, Van Gogh y su novia. Van Gogh y su novia y un toro que se llama Torete. Sí. Es importante. Yo veo que se están dando los pasos. Y yo veo que así como hicieron con Tobar, deben hacer con el maestro Ramón Oviedo, por ejemplo, con el caso del maestro Hernández Ortega, el mismo Ramírez Conde, Ada Balcácer, Judiceli, hay un sinnúmero, Domingo Liz, Clara Ledesma, yo digo que hay una playa de artistas. Hay una playa de artistas que si nosotros como país logramos 10 figuras del arte dominicano, estacionarlo en el lugar que le pertenece por talento, no por querer jugar al capricho, sino por el talento que tienen. Yo creo que nosotros vamos a trascender y va a ser el puente que necesitamos, lo que venimos atrás empujando. Exactamente. Eso es así. Nos quedan 5 minutos, pero yo no quiero que terminemos sin que don Fernando nos diga qué parte de su colección, no solamente es pintura, que si también hay escultura, dibujo, ¿cómo es la conformación actualmente de tu colección? Colecciona de todo. De todo. Y filatelia, yo creo. Sí, Filatelia. yo empecé con la filatelia. Se llama filatelia ahora, antes era coleccionar sellos. Así era mi abuelo. Y yo tenía 7 años cuando eso. Y obvio que todavía mantengo la moneda, pero sobre el arte, mi colección es totalmente variada. Claro, usted puede ver un hiperrealismo, puede ver un realismo, puede ver un abstracto. Están todos los lenguajes del arte. Yo no me encasillo con uno, que es lo que le sorprende a la gente. O sea, yo tengo ahí de todo, escultura, tengo una gran cantidad de escultura, principalmente de Gaspar Mario Cruz. Estoy haciendo una colección que le dije a la esposa mía, yo quiero llegar a 100 esculturas. Esa es otra de la infidelidad con el arte. Sí, de Antonio Prado entonces. Y él me dice, pero ¿y para qué tú quieres 100 esculturas de Antonio Prado? Yo no sé, a mí se me metió tener 100 esculturas de Antonio Prado y voy bien caminado, llevo como 52, pero que es muy lento. O sea, yo le voy a decir algo. Jorge Nocera Sánchez, yo tengo 23 años que compré la primera obra de él. Es un proceso. Y tengo 36 obras. O sea, uno calcula, es una obra cada 8 meses que aparece en el mercado. Sí. Y hay que tener la conciencia también, el amor precisamente a saber que en el coleccionismo también, no solamente es el amor al arte, también es garantizar una inversión también. No solamente para el coleccionista, sino para Claro, sus hijos. claro, Es claro. un legado. Claro. Tú sabes, Omar, que tú dijiste algo aquí muy interesante. Como que Cuando él menciona de la inmersiva, que hay una inmersiva de Oviedo, una inmersiva de Gilberto Hernández Ortega, una de Illo Pichardo, una de Clara Ledesma, yo entiendo que el Estado se debe de meter en un proyecto, no de una inmersiva de un solo artista, sino una inmersiva de elegir los artistas que ellos consideran, porque no quiero mencionar a ninguno para no le puedo decir que dejé uno afuera, sino hacer una inmersiva de los artistas dominicanos.
De los principales, ¿verdad? De los principales, Exacto. claro. Eso es una gran idea, eso. Claro. Muy buena. Muy bien. Mira, Omar, cuando yo comencé a hablar del arte, comencé en los periódicos a tratar con los artistas, lo que estaba de moda el lenguaje era el expresionismo. Sí. Y tú sigues esa tradición del arte dominicano. ¿Por Sí. qué? Bueno, el expresionismo es el lenguaje donde yo me siento identificado. Yo trato de mantener la honestidad en lo que yo domino. Yo no trato de irme con tendencia ni cosas que las respeto. Por ejemplo, el tema de las instalaciones, los performances, los videoarte. Si yo no siento que en mi corazón hay la verdad en la expresión, yo no me meto. Yo entiendo que a lo que yo le pongo el corazón, la disciplina necesaria para yo manifestar y volcar lo que yo entiendo que debo hacer, ahí es donde yo trato de sacar el mejor provecho. Y sin lugar a duda que el expresionismo me ha presentado esa diversidad, esa facilidad de yo jugar con lo que es precisamente la cotidianidad. Contar con anécdotas, con el tema de la jocosidad, que uno también debe impregnarle esa chispa de jocosidad y de cierto hasta humor, si se quiere, en varias direcciones. Uno debe jugar con eso, y yo creo que el expresionismo es donde yo me siento más identificado. El tiempo dirá si la madurez también va uno dándole el necesario conocimiento de brincar, porque eso es lo que yo me considero. Yo vivo brincando, yo vivo tratando de emprender una lucha entre el lienzo y yo. Yo no voy con un prejuicio, yo voy con la libertad de cuando tengo ese lienzo en blanco que salga lo que salga. Esa es la valentía Sí. del pintor, ver el lienzo en blanco y tratar de hacer la mejor obra. Sí, no, tratar de, vamos a pelear, vamos a enfrancarnos en una lucha, y donde yo me reflejo que el lienzo es el toro, y yo lo agarro por los cachos y lo trato de dominar. La última reflexión Como dice Pablo Picasso, no son las palabras exactas, que la idea del artista le llega, pero le tiene que llegar trabajando. Trabajando, sí. Así es. Que la musa me llegue trabajando. Claro. Si la inspiración existe, que me encuentre Que me trabajando. encuentre trabajando, no sentado en una esquina que pensé, porque ¿y dónde va a estar? Medio minuto para cada uno, una reflexión para el público de Opinión Pública. Bueno, la verdad que yo siempre he motivado a todo el mundo a invertir en arte dominicano. Es algo fascinante, es algo que uno todo el día va a encontrar un artista nuevo, y la verdad que los motivo a emprender el apoyo de estos valiosos artistas que tenemos nosotros en la República Dominicana. Omar, como esta es una antología y una retrospectiva, ¿qué va a pasar después de esta exposición en tu obra? Bueno, hay un proyecto que posiblemente se realice en el 2023, donde no voy a revelar precisamente lo que es, pero va a haber algo que tiene que ver con algo que está relacionado a la exposición, un tema de eso que está por ahí, explotarlo. Y por último, me hicieron la pregunta ahorita que yo le aconsejaba a personas de escasos recursos que no tienen la oportunidad de, si tienen talento, por ejemplo, actitud para el arte o algo. Y yo digo lo siguiente, yo digo que la voluntad, la firmeza del ser humano se refleja en cualquier escenario. Si usted tiene una hoja de colmado, pinten esa hoja de colmado. Si lo hace bien, eso va a trascender. Yo pienso que la necesidad de expresión, y dentro de la misma veces precariedad y del mismo sistema, se encuentran grandes ideas, porque eso es lo que pone el hombre a pensar. La seguridad del ser humano está en el cerebro, y hay que ponerlo. No importa, a veces inclusive dentro de tanta bonanza y de tanta facilidad, la gente descansa y no pone a veces
la mente a evolucionar, porque todo lo tiene. Yo lo que le aconsejo es disciplina, mucho amor a su oficio y mucha entrega. Lo demás viene por añadir. Y ahora yo le voy a decir que me siento muy complacida de tener a ustedes dos en opinión pública en este homenaje que le quiero hacer, porque reconozco en ustedes a la líder del arte dominicano. Y a Araceli Oviedo, mis saludos desde opinión pública. Un beso a mi madre, ¿verdad? Y a ustedes, amigos, será como siempre cuando yo de nuevo les encuentre en opinión pública. Hasta entonces. Gracias.